Advertencia: el siguiente episodio puede contener temas delicados para el escucha. Las experiencias contadas en este capítulo son meramente personales. No somos profesionales en el área y está bajo tu responsabilidad tomar los consejos que aquí se brindan. Nos deslindamos de cualquier acción que pudiera atentar contra tu integridad. Se recomienda discreción y pedimos respeto y privacidad para los exponentes y los escuchas. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil, acude a un profesional en el área. Pide ayuda si la necesitas. El mundo no está mejor sin ti. Bienvenido, bienvenida a tu lugar seguro. El podcast donde charlaremos de una manera orgánica, realista, fresca y cómoda sobre las verdades de la salud mental. Queremos ser un puente que te conecte sin las herramientas necesarias para alcanzar tu máximo potencial. Acompáñanos en este viaje hacia tu mejor versión. Mental Bites. Hola chicos, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de su podcast favorito, Mental Bites. Y pues nada, como queremos estar un poco más ad hoc a estas festividades de por esta temporada de octubre, de Halloween, que nos gusta mucho. Entonces queremos hacerle como que un poquito más de alusión a todo este tema del Halloween. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante pero también delicado, que es sobre los asesinos seriales. Esperemos y disfruten mucho el capítulo y se suscriban aquí abajo si les gustó muchísimo y comenten también este video. ¿Lo que quieras decir? Muy bien, chicos, les recordamos que nosotras no somos expertas, solamente somos dos personas dando su punto de vista. El día de hoy tenemos un capítulo un poquito diferente, precisamente por estas festividades de finales de octubre. Así que les pedimos mucha discreción. Todo lo que se diga aquí pues es información que ya salió a la luz, o sea, son cosas que están en todo el internet. De cualquier forma, hoy va a ser un capítulo un poquito más diferente por estas cuestiones que les digo, así que lo vamos a tratar con la mayor seriedad posible, así que les pedimos discreción y pues también advertirles mucho respeto y advertirles que también son cuestiones de temas muy fuertes. Vamos a mencionar ciertos crímenes o ciertos términos que también son muy, muy, muy delicados, así que para que tengan mucho cuidado con eso. Así que vamos empezando. Tenemos aquí una lista de 4 asesinos seriales en específico, todos son mexicanos y todos son del género masculino, así que vamos a ir analizando, como quien dice, la parte psicológica de cada uno, vamos a ir viendo sus infancias, partes, no sé, también psiquiátricas, cuestiones de trastornos, así que pues nada, vamos a empezar. Muy bien, empezamos. Ok, el primer asesino serial que tenemos aquí es Juan Carlos, así se llama. Este hombre, pues, es más conocido como el monstruo de Catepec. Este chico, pues, es originario de Catepec, la cual es una zona muy peligrosa. Especialmente ocurren muchos feminicidios al día en esta ciudad. Entonces, pues bueno, un poquito de contexto por aquí de este hombre. Él, de niño, fue abusado sexualmente por una niñera, que me imagino que pues, sí, pues era su niñera, ¿no? Creo que su mamá lo encargaba con una señora y esta señora pues abusaba sexualmente de él. También, por ejemplo, pues su madre se dedicaba a la vida galante, me imagino que no le prestaba muchísima atención a Juan Carlos, era una madre muy negligente, su padre pues no estaba, trabajaba todo el día. Entonces pues Juan Carlos presenciaba cosas muy delicadas de adultos que no debería de ver a su edad. Y también, por ejemplo, él de niño sufrió un golpe en la cabeza, en el lóbulo prefrontal, que le ocasionó que tuviera un trastorno psicótico, aparte de que él sufría TLP, el trastorno límite de la personalidad. Pues para quien no sepa, es más o menos un trastorno mental que tiene como caracterización que es son personas muy impulsivas, por ejemplo, y tienen muchísimos cambios muy bruscos de emociones, que pues se puede tratar, pero Carlos no fue diagnosticado hasta que cometió sus crímenes. Por otra parte, pues este golpe en el cerebro le ocasionaba alucinaciones, tanto visuales como auditivas, y pues era una cuestión muy, muy delicada que ya tenía un trastorno mental. Este hombre, pues, al crecer le agarra un odio muy fuerte hacia las mujeres debido, pues, a la relación tan tóxica que tenía con su mamá y además también la historia de abuso sexual que traía.
Después estuvo con una chica llamada Mónica. Mónica después pues lo dejó y este hombre su odio hacia las mujeres y se incrementa y lo toma como una venganza. La única mujer a la que, bueno, que también iba a ser su víctima es su esposa Patricia. La conoce en un bar, tenía como que planes de igual cometer un crimen con ella, pero pues al final no le hizo nada porque le recordaba a Mónica y porque él dice que él lo hacía reír, que lo hacía sentir bien, que lo quería, ella le decía que lo quería mucho. Y pues ella también por sus carencias emocionales de la infancia, pues generó una dependencia emocional muy fuerte a Juan Carlos, que después entendemos que se hizo cómplice de él para sus crímenes. Patricia vendía joyas, vendía ropa, vendía artículos a las mujeres. Entonces, pues se hacía amigas de sus vecinas, de personas cercanas, y varias conocidas las llevaba a la casa con fin de venderles alguno de estos artículos. Y después se llevaba a los niños porque tuvieron, me parece que 4 hijos, si mal no me equivoco. Tuvieron 4 hijos. Patricia se llevaba a los niños afuera para que no vieran como que la escena del crimen y Juan Carlos se quedaba con las mujeres, las abusaba y después las mataba para después cortarlas y comerse su carne, ¿no? También practicaban el canibalismo él y su esposa. Él argumenta que en ningún momento le dio de comer la carne a sus hijos, pero pues eso no lo sabemos con certeza. Y pues nada, es más o menos un contexto, creo que sus crímenes pues eran en parte por el odio que le tenía a las Crímenes mujeres de odio, como exacto. venganza. Incluso salió una entrevista que le hicieron y él argumentaba que realmente no, o sea, les tenía muchísimo odio, que él prefería que sus perros, así lo dijo él, comieran la carne de esas mujeres que ya siguieran respirando su oxígeno. Entonces les tenía un odio muy, muy, muy grande y, y él dijo que si llegaba a salir, pues él iba a seguir cometiendo esos crímenes. Aparte, vendían los órganos de las chicas en mercado negros, los restos de los huesos los tiraba en un terreno baldío, llegó a asesinar a más de 20 mujeres, yo creo más de 30, entonces sí era algo muy, muy fuerte. Al final, pues sí fueron capturados y encarcelados, pero pues ya no van a salir porque se les dio condena de alrededor de 300 años de prisión, entonces, pues sí, pero ese es más o menos el contexto. Igual, pues cualquier información que quieran acudir a revisar, pues está todo en internet. Y pues bueno, vamos analizando con este pequeño contexto Todo el todo, caso, todo, todo el todo el caso. caso, todo el caso. Ay, Creo que, bueno, principalmente, pues podemos ver muchísimos factores importantes, ¿no? O sea, hablando en términos quizá psiquiátricos, ¿no? Podemos ver este tema del TLP muy presente, el trastorno psiquiátrico, al grado de que cambia mucho de emociones, es muy volátil sus emociones y aparte son muy intensas la manera en la que siente ujú, sus emociones, ¿no? Por lo mismo que hablábamos del golpe que sufrió en el lóbulo prefrontal, esto ocasionó más bien que pues su mismo cerebro no tuviera una misma regulación de las de las emociones. emociones, exactamente. Hagan de cuenta que esto causó que no hubiera suficiente espacio o que se desequilibrara la manera en la que sus emociones funcionaban. Entonces no había una correcta regulación y también por eso había mucha apatía de su parte hacia sus víctimas. Aparte del odio que les tenía, pues ya también era una cuestión psiquiátrica. Esto también pues le ocasionó un trastorno psicótico que pues le daban ataques así de... Él decía que pues alguien le hablaba, que las voces no se callaban, entonces pues también tenía, como les digo, unas alucinaciones visuales y auditivas más que nada. Exactamente, exactamente. Y también, bueno, como podemos ver, no sé si lo comentaste o no, pero del canibalismo. Ah, sí, sí, practicaban el Ajá, canibalismo. exacto, practicar el canibalismo, entonces nosotros nos pusimos a investigar un poco más sobre esto. Incluso pueden haber ciertos factores que determinen un trastorno mental o una herida cerebral por el canibalismo, por los distintos síntomas, por los distintos síndromes que se pueden dar al consumir carne humana, ¿no? Ujú. Sí, justamente el canibalismo, por ejemplo, lo que pasa es que puedes contraer muchísimas enfermedades. O sea, tiene muchísimas bacterias la carne humana, pues cualquier carne, pero si no se lava bien, si no se trata de la manera correcta, pues ocurren muchísimas enfermedades y muchas bacterias que también pueden afectar el cerebro. Aparte, pues hay como que
normalmente las personas que practican el canibalismo, como es una cuestión moral muy fuerte, también llegan a tener ciertos factores psicológicos o ciertos trastornos mentales que pues ayudan a que estas enfermedades o a que ciertos efectos de comer carne humana pues también les lleven a que el trastorno se dispare, ¿no? Exactamente. Y creo que por lo mismo podríamos hablar como de algo como tipo, no sé, algo de esquizofrenia, se podría decir. Mm. Hasta cierto punto es algo que no sabemos con certeza, pero podríamos hablar de que pudiera ser algún principio de esquizofrenia, porque incluso si ustedes ven la entrevista de esta persona que está en YouTube, esta persona comenta que escucha ruidos, escucha voces, Ujú. escucha esa parte que lo hace querer tener ese impulso de matar a las mujeres, ¿no? Entonces no sabemos si es esquizofrenia realmente lo que tiene, pero pudiera ser algún factor importante el hecho de la esquizofrenia. Incluso también, pues, obviamente tiene un aspecto que creo yo más que psicópata, es un poquito sociópata. La diferencia con un psicópata y un sociópata es que los psicópatas no sienten absolutamente nada por las víctimas. Y él vemos que sí puede generar cierto vínculo, cierto lazo, por ejemplo, con su esposa Patricia. Entonces esto ya sería, por ejemplo, un sociópata. Además, no sé, esto lo conozco, desconozco completamente. Esto, pues María y yo sacamos la conclusión de que probablemente el embarazo que tuvo la madre tampoco fue el El adecuado. adecuado. No sé si consumía incluso algunas sustancias o si no se cuidó bien durante el embarazo o incluso, no sé, que haya ciertos genes de algún otro trastorno que pues se dispararon con todas estos factores psicológicos. Entonces, esto lo desconocemos, pero creo que podría ser una posibilidad porque el embarazo afecta muchísimo al feto, afecta muchísimo a los genes y la manera en la que se lleve a cabo, yo creo que es muy importante también para el desarrollo del niño. Exactamente. También lo que comentábamos el otro día, ¿no? Con respecto al padre, realmente no sabemos quién era el padre. Se menciona que el padre estuvo ausente. Entonces esto también tiene que tener mucho en cuenta el hecho de la genética que tenía el papá. A lo Ujú. mejor el papá pudo haber tenido algún tipo de situación, no sé, mental, de trastorno mental, algún tipo de situación física incluso, o algún tipo de situación que haya afectado al cerebro de una manera irreparable y no lo sabemos porque realmente pues el padre estuvo ausente, ¿no? Entonces son ciertos factores genéticos que también se vienen incluyendo en esa parte pues del trastorno que desencadenó este hombre, ¿no? Además, mencionan incluso los mismos familiares de las víctimas, que era muy manipulador, porque incluso muchas de las mujeres víctimas de este hombre fueron pues sí, manipulados para que fueran a la casa, pero eran vecinas, o sea, eran de los alrededores. Entonces lo que Claro, la hacían después confianza. de matar las víctimas era que iban a sus casas al funeral, por ejemplo, y era así de que les daban el pésame y todo eso. O sea, cuestiones de verdad muy, muy locas de que no sentían ningún arrepentimiento realmente. Exactamente. Y creo que bueno, aquí también podemos hablar mucho de los factores Ay, psicológicos, y de los y yo factores de, psicológicos con respecto a eso, ¿no? O sea, creo que un factor principal de lo que desencadenó toda esa situación fue el abuso sexual que vivió por parte de su cuidadora, ¿no? Y creo que fue una edad muy temprana, por lo cual, pues, imagínate, de hecho, él comentaba que fue como a los 11 años, ¿no? Según recuerdo, sí, sí, una más o edad en la menos. que él no tenía, pues, conciencia de que él realmente no sabía lo que estaba pasando y esta persona pues sí abusó de él sexualmente en repetidas ocasiones y sobre todo que hubo como negligencia por parte de su mamá, ¿no? Suponemos que a lo mejor la mamá estaba pues ocupada manteniendo, subsistiendo a la familia, al hijo, a los hijos, entonces pues descuidó como que esa parte para poder, pues sí, alimentar a sus hijos y él se quedó como con ese vacío de la negligencia de la mamá, de la ausencia de la mamá, de la ausencia mente del papá y pues tener que lidiar con la situación de abuso sexual por parte de una mujer, ¿no? Por esto son factores que determinan y que son muy probable que haya sido ese odio hacia las mujeres, ¿no? Hacia este aspecto pues, sí, de misoginia, ¿no? Ujú. Muy bien, ahora analizamos, ustedes saquen sus conclusiones, ya después nos comentan, o otras cosas que sepan también. Exactamente, también si saben un poquito más y también saben algo que quisieran, pues comentarlo, compartirlo también aquí abajo en los comentarios, es bienvenido. Ahora queríamos pasar con otro asesino,
Este asesino es Raúl Marroquín. ¿Te gustaría platicar un poco como el contexto? Sí, Raúl Marroquín prácticamente pues fue un chico que iba a los bares gay de pues, la zona rosa de la Ciudad de México y ahí atraía a sus víctimas porque él decía que pues las personas homosexuales pues se le acercaban y como que lo intentaban seducir, entonces él se los llevaba ya sea a su casa o incluso a hoteles para cometer sus actos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una historia muy peculiar. Su padre, pues, era un ex militar, entonces lo metió al ejército. Él tenía como que un interés por la medicina, no lo dejó estudiar medicina y lo metió a fuerzas al ejército. Duró ahí, no recuerdo, creo que más o menos un año, pero pues después desertó. No sé si lo sacaron, no sé si él renunció, pero pues también está esa parte de que fue ex militar, ¿no? Él sabía manejar armas, él sabía defensa personal, o sea, sabía muchas cosas acerca de esto. Incluso, por ejemplo, pues su papá siempre fue muy exigente, fue muy controlador, su mamá también como que no se llevaban muy bien. Entonces, todo este control que el padre ejercía hacia él, pues hizo que también generara como que este odio, especialmente por las personas homosexuales. No sé, desconozco completamente la situación. De hecho, pues en las entrevistas él niega que no es homosexual, que no es una persona, pues sí, que tenga esta orientación sexual, pero yo creo que sí ha de haber alguna atracción hacia los hombres en este caso de su parte, porque pues como descubrió que le funcionaba con personas homosexuales, ¿no? O sea, en qué momento fue a la zona rosa también, o sea, en qué momento fue como que a los bares gay. Entonces, sí, como que siento que tenía como que cierta atracción. Sin embargo, como era muy reprimido y más pues en esas épocas, o Contexto sea, militar. sí, aparte, o sea, lo metieron al contexto militar. Aparte, su papá era ex militar también, o sea, venía de un contexto Muy muy machista. machista, muy misógino, donde los reprimían muchísimo. Sabemos que incluso hoy en día ya no está tan estigmatizado, pero todavía siguen habiendo comentarios y todavía sigue habiendo represión sobre la comunidad LGBT. Entonces, siento que esto también como que desencadenó que él generara un odio hacia que él no podía expresarse, entonces pues generó esa necesidad de seguir matando hombres. Incluso él decía que le hacía un bien a la humanidad, a la sociedad, que estas personas podían contraer enfermedades como el VIH y que podrían esparcirlas, entonces pues él decidía acabar con su vida. Él es llamado el sádico o el sádico del arco iris, precisamente por todas estas cosas. Eh, También, por ejemplo, después de que salió del ejército, sus papás creo que ya no lo apoyaron económicamente, entonces esto también como que le generó ciertos pues problemas emocionales y tiene una herida de rechazo muy fuerte. También, por ejemplo, se dice que los factores, por ejemplo, psiquiátricos, tenía pues cierto grado de psicopatía, porque pues él no se desarrollaba bien con las personas, o sea, no generaba un vínculo afectivo y, por ejemplo, era muy egocéntrico. Era megalómano, que este término pues significa prácticamente una persona que ya tiene como que un trastorno de sentimiento de superioridad, una persona súper pulcra, súper correcta, muy egocéntrico, o sea, como que piensa que todos están por debajo de él y pues también era una persona que muy planeada, ¿no? Como que tenía trastorno obsesivo compulsivo a cierto punto también. Entonces, pues todo esto hacía que pudiera ejercer mayor manipulación hacia los demás y pues también que fuera un poquito más cuidadoso con sus crímenes. Incluso él en una entrevista dice que si algo hubiera hecho diferente es ser más cuidadoso para que no lo atraparan. Exactamente. También, de hecho, comentaba el psiquiatra que lo entrevistó estando en el penal, comentaba porque obviamente pues los psiquiatras tienen que sacar su caso médico, ¿no? O sea, su situación médica. Él comentaba también que era adicto a las emociones fuertes. O sea, que era Ujú. adicto a emociones fuertes, entonces esa parte que a lo mejor hasta cierto punto ya lo dejó de hacer de manera económica, ahora se volvió como una adicción a sentir esas emociones fuertes, ¿no?
Entonces creo que eso también pasa muy frecuente, no solo como en situaciones de asesinatos, ¿no? Sino existen personas que son adictas a esta parte de emociones fuertes y por lo mismo les gusta mucho la adrenalina, ¿no? Quizá a lo mejor para poder aminorar algún tipo de dolor interno o algún tipo de represión, acuden a algún tipo de práctica que obviamente no tiene que ser peligrosa, puede ser adrenalina de otro tipo o quizá a lo mejor que pueda dañar el cuerpo, ¿no? Ujú. De diferente tipo de adrenalina que puede existir, no necesariamente que dañe el cuerpo, pero que se vuelva una adicción a sentir emociones fuertes y esto puede llegar a ocasionar incluso problemas pues de la presión del corazón en un pues grado mayor o menor, va dependiendo, pero creo que se relaciona a esto, ¿no? También comentaban esta parte de que él tenía como un síndrome de deshumanización, como de, ¿no te acuerdas cómo se llamaba el nombre del síndrome que comentaron, pero que era como egocentrismo, pero el síndrome Ah, no, pero de... eso era del otro chico. Ah, ok, ok. Ah, entonces, Pero ok. sí, supongo que sí tenía TOC, o sea, sí había como que ciertos aspectos en donde pues él realmente era muy, como muy cauteloso, o sea, por Exacto. ejemplo, incluso a los hoteles a los que entraba con los chicos, los sacaba en maletas, o sea, como que para disimular esa parte, y aparte, o sea, era como que muy así, tenía incluso como que una obsesión con el orden o cosas así, ¿no? Incluso también tenía ciertas parafilias, o sea, como que un poquito de perversión sexual en cierto punto. Entonces, pues sí tenía como que todo este aspecto de ser muy objetivo, pero muy obsesivo y como dices tú, también tenía como que esa adicción a tener emociones muy fuertes, o sea, necesitaba constantemente esa adrenalina. Exactamente. También si tomamos en cuenta el contexto de que sus papás le exigían bastante, pues era una situación de represión muy, muy fuerte, una represión familiar muy fuerte. Y también hasta cierto punto se llegó a comentar, ¿te acuerdas que lo vimos? Que él incluso lo llegó a hacer como una manera de rebeldía a sus papás. O sea, Mm. de una manera sí, 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 de ser rebelde a sus papás o de demostrarles algo, ¿no? Y creo que esto fue lo que la represión familiar y esta parte de la exigencia y más aparte como el hecho de todo lo que vivió quizá en el ejército, porque también sabemos que en el ejército hay emociones muy fuertes y puede haber situaciones muy complicadas de muchísimos tipos. Incluso también pues se puede llegar a afectar mentalmente estar en el ejército incluso. Ujú. Creemos que obviamente es una labor importantísimo, lo respetamos completamente, sabemos que es algo que realmente honramos, pero es un trabajo muy complicado, ¿no? En situación mental, entonces puede que algún tipo de factor que haya vivido en la situación, de alguna experiencia durante el ejército lo haya encaminado a querer pues comenzar con esto, ¿no? Que no solo ya fue a lo mejor, en principio fue por esta parte económica, porque pues él también pedía rescate hacia sus víctimas, los secuestraba, Ujú. después se volvió a lo mejor ese tipo de adicción a las emociones fuertes y más aparte pues algún tipo de situación que lo pudo haber afectado, alguna herida, algún trastorno o algo que pudo haber vivido en el ejército, ¿no? Además, de hecho, no tuvo un adecuado apego con sus padres. O sea, especialmente cuando somos niños, necesitamos una relación, un vínculo muy cercano con la mamá. Entonces, si no se forma en los primeros años el apego de manera adecuada, esto afecta muchísimo en cómo nos relacionamos con los demás. Exacto. Entonces, de hecho, también puede desencadenar que una persona sea psicópata, porque como nunca se relacionó con sus cuidadores de la manera correcta, mucho menos lo va a hacer con otras personas y genera esa sensación de apatía, de que no les importa, de que no les causa absolutamente nada cometer estos crímenes. Entonces, yo creo que también eso tuvo que haber influido muchísimo en la manera en la que fue desarrollando estos trastornos, esta personalidad y pues la manera en la que cometía también sus crímenes. Exactamente, exactamente. Creo que pues, bueno, es como esta parte en la cual, de hecho ese era el factor megalómano, ¿no? Sí, pues los Megalómano, megalómanos ajá, son personas que son muy muy egocéntricas. egocentristas, exactamente, con falta de empatía, de deshumanización, con este complejo, ¿no? De superioridad. Creo que, bueno, en este caso también fue mucho esta parte de represión, ¿no? A lo mejor Ujú. también esa parte de represión sexual que a lo mejor pudo haber vivido en el ejército o en algún otro tipo de situación familiar o social, fue lo que lo encaminó a esta parte, ¿no? Que muy complicado. Creo que de todos los asesinos que tenemos ahorita, ese es el único de los que hemos sacado investigado que mata también a hombres, ¿no?
porque nos hemos dado cuenta que los asesinos que hemos sacado pues son la mayoría o más bien feminicidas, ¿no? Entonces sí se inclinan más por el feminicidio, pero vemos que él pues tiene una situación más psicológica, más fuerte en sentido de pues matar únicamente homosexuales. Aparte, creo que aquí entra muchísimo que ver la parte de la misoginia. O sea, porque a pesar de que, por ejemplo, eran hombres, pues eran hombres homosexuales, más que nada, ¿no? No eran hombres así como que, pues sí, héteros, eran hombres homosexuales y también como que se tiene muchísima misoginia hacia ellos a pesar de que sean hombres. Entonces creo que también influye muchísimo el contexto, la cultura, los tiempos en los que se estaba, o sea, muchísimas cosas que creo que afectan muchísimo al desarrollo de una persona y más que nada a su manera de no saber expresarse, de no saber gestionar sus emociones de manera correcta y que los llevan a estos impulsos. Exactamente, exactamente. ¿Vamos con él o con él? Si quieres con él. Ok. ¿Quieres contarlo o lo cuento yo? Si quieres, cuéntalo tú. Ese es el caso más fuerte que hemos visto, chicos. Lo queríamos dejar al final, pero como queremos que se estén aquí en el video y estén presentes, No les digas la técnica. y yo queremos que estén presentes, queremos que estén presentes. Lo vamos a decir ahorita. Es el caso más fuerte que hemos visto. De hecho, se dice que es el caso más fuerte que ha habido en México en sí. Ajá. Es un caso loquísimo que creo que las dos duramos esta noche sin dormir nada. Así de que ay, ayuda, ¿qué va a pasar? Es un caso muy fuerte. También requerimos discreción y respeto incluso también para, pues, para las personas que estamos aquí comentando y también pues para la familia y pues, para el contexto de la sociedad en general. Así que mucho cuidado con esto y esperemos y pues pongan atención. Ok, este caso en particular, como dice María, fue un poquito perturbador, Sí, la verdad. O sea, mucho, un estábamos poquito investigando mucho. y cada que, Cada que mientras más investigábamos leíamos, más más, estaba así de que ya, por de favor, que ya, por favor. ya, por favor. Ok, este hombre eh, se llama Andrés Filomeno, ¿sí? Y si le conocen, es más conocido como el feminicida de Atizapán, me parece. Ok, este hombre llevaba cometiendo por más de, yo creo que 20, 30 años sus crímenes, sin embargo, pues nunca había sido descubierto. Este señor, porque pues ya era un señor mayor, ya tenía, en ese momento del 2021, ya tenía, me parece, como unos 72, 74 años, cuando fue descubierto de sus crímenes. Entonces, este señor lo que hacía era como que usar una máscara prácticamente, o sea, como que hacerse pasar de una persona súper buena gente, él como que tenía, Aparte que era mayor de edad y como de eso se aprovechaban, ¿no? ajá, sí, se aprovechaba de que era mayor bueno, mayor de edad, una persona mayor pues, porque mayor de Exacto, edad más 18, exactamente. ¿no? Pero una persona pues ya mayor se aprovechaba, no sé, de regalar despensas, como que de brindar apoyo a las personas con problemas económicos. Entonces pues él como que era muy querido por su vecindario, o sea, de hecho como que le preguntabas a cualquier persona y de que no, pues es muy buena gente, no, pues me ha ayudado en esto, en lo otro. Entonces era una persona que aparentaba ser muy, muy amable. Aparte trabajaba también dando despensas, Sí, sí, trabajaba, sí. estaba muy involucrado en el ámbito social, estaba en muchas campañas políticas y esa era como que su bandera, ¿no? La bandera de ir como apoyando a los demás en ese aspecto económico. Sí, incluso, por ejemplo, intentamos investigar un poquito de su infancia, no encontramos Somos mucho, la mucho. verdad, es que tampoco reveló demasiada información, entonces, pues más o menos vamos sacando un poquito de conclusiones, pero pues nada es absolutamente seguro. Por ejemplo, él lo que tenía era una herida de rechazo muy fuerte, porque él mismo mencionó que le tenía como que también cierto odio hacia las mujeres, de que él decía de que eran unas interesadas, que nada más lo querían por su dinero, que tomaban lo que querían y luego se iban, o sea, que eran como que muy, incluso lo mencionaba de que eran muy robóticas, calculadoras, frías, o sea, como que tenía mucha, mucha herida de rechazo por parte de las mujeres. No sé si ahí tuvo, por ejemplo, también un tema con su mamá o con alguna figura materna, femenina cercana. Entonces, pues ese es como un poquito del contexto que podríamos sacarle. También tenía una herida de vergüenza porque le preguntaban que qué sentía pues por las mujeres y él decía que vergüenza, o sea, como que rechazo, vergüenza.
también se victimizaba mucho con lo que mencionaba María, por ejemplo, o sea, se justificaba de que pues era un señor ya mayor, que no podía hacer ciertas cosas, tenía muchísima victimización y también tenía una afición muy curiosa con la anatomía. O sea, como que le encantaba mucho leer de anatomía, tenía libros de anatomía, veía videos incluso de otros crímenes, o sea, como que era un hombre muy, pero muy, muy calculador. Él prácticamente, pues tenía su casa y ahí pues se dice que rentaba cuartos, ¿no? Realmente no sé si los rentaba o solamente hacía como que los rentaba, porque pues atraía más que nada a mujeres a su casa, les decía que o las iba a contratar, les iba a conseguir trabajo, o les iba a dar despensas, algún apoyo económico, o que incluso, no sé, les iba a rentar los cuartos que ahí tenía. Y esa era la manera en la que las enganchaba. Y al momento de llegar a su casa, pues se me hace que les hacía un corte en la garganta, supongo que para que no gritaran o algo parecido. Y ya después las diseccionaba, o sea, las abría, las cortaba con muchísima delicadeza, Sabía sabía perfectamente perfectamente hacer qué cortes. cortes. Ajá, Ah, porque incluso fue carnicero. O sea, este exacto. hombre tenía una carnicería cuando era más joven. Entonces él sabía perfectamente de cuchillos, de cómo hacer los cortes para no dañar los órganos. O sea, él sabía muchísimas cosas de esto y aparte, pues les digo, como tenía una afición por la medicina, por la anatomía, pues con más razón. Entonces él, pues todo esto lo grababa. Incluso me parece que ay, no, qué fuerte. Ay, no, Sí, qué qué fuerte. fuerte. Él tenía relaciones incluso con los cadáveres. O sea, practicaba la necrofilia. Y grababa Y ese grababa momento. eso. O sea, grababa todo el proceso de las relaciones con los cadáveres, después la disección, después les tomaba fotos, pesaba cada uno de los órganos, cada una de las partes de la Ujú. carne humana, las anotaba en una libreta con fecha y con lugar y el nombre de sus víctimas. O sea, Cada anotaba peso de cada todo órgano, cada extremidad, todo. todo lo registraba y pues ya después o enterraba los restos, incluso les ponía de que arriba una capa de cemento para que el No, olor el no olor fuera no fuera fuerte fuerte. o incluso llegó a vender y a regalar la carne de sus víctimas, a sus vecinos, a sus conocidos, Como sabían que era carnicero, pues ellos nunca sospecharon en ese aspecto, ¿no? Incluso te los invitaba a comer a su casa. sí, Él comentaba que pues estaba súper rica la carne, que era carne de jabalí, y de hecho hasta colgaba incluso cierta piel sí, en la azotea, ajá, la grasa, la grasa, ajá. les quitaba el rostro, el cabello y, o sea, un montón de cosas que yo me quedé así de, Así de, ¿qué es esto? ¿qué? Entonces, bueno, o sea, esa era la manera en la que llevaba sus crímenes. No recuerdo bien a cuántas mujeres asesinó, pero incluso creo que también asesinó a un niño de 7 años que iba con su mamá. O sea, fue una cosa tremenda. Em, Él tenía, a lo que estuvimos viendo, tenía TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, era muy, muy, muy calculador, muy frío en sus crímenes, todo lo planeaba. Incluso había cierto tiempo entre cada una de sus víctimas que pasaba, que no era como que muy seguido sus crímenes, ¿no? De hecho, él lo hacía con alguna finalidad sexual, más que nada. Y pues supongo que también pues investigar esa parte de anatomía, no sé, Cuando se pero le acababan los videos, así como de... cuando ya no sentía placer por ver los videos de sus crímenes, volvía a cometer otro y así se la pasaba. O sea, lo utilizaba como satisfacción personal de manera sexual. Ujú. Mm, Aquí también, bueno, podemos ver lo poco que investigamos porque cabe recalcar que pues este asunto familiar incluso no conocemos mucho, lo que conocemos es que, pues bueno, su padre era alcohólico, este, mm, su mamá era una persona pues muy permisiva, el papá también ejercía violencia doméstica en la familia, y pues bueno, el papá murió a los 40 años muy joven de envenenamiento. Entonces él, pues bueno, también un factor importante es que siempre, sus víctimas eran el mismo estereotipo, ¿no? O sea, ujú. mujeres voluptuosas, arriba de más de 30 años, que fueran mujeres solteras, para que fuera como que esta parte más fácil para él poder envolverlas en un asunto económico, ¿no? Ofreciéndoles despensa, ofreciéndole muchas cosas. También cabe aclarar que su papá también estuvo muy involucrado en el tema de, pues, de regalar despensas, por eso él agarró ese gusto
por apoyar a los demás, ¿no? En el sentido de despensas, de trabajo, de buscar trabajo y todo esto, ¿no? Ujú. Sí, y justo se me hace, o sea, les digo que la manera en la que él cometía sus crímenes me sorprende mucho, Muy porque, estructurado, por súper. ejemplo, con Juan Carlos, con el monstruo de Catepec, no eran tan planeados, o sea, era como que más, no sé, impulsivo, un poquito más agresivo, pero con él era súper, súper planeado. O sea, la manera en la que hacía el corte, por ejemplo, en la garganta para que no gritaran, para que no hicieran ruido, la manera en la que no se ocultaba los olores, la manera en la que vendía incluso las partes, o sea, sí llegaba a comer de la carne de sus víctimas, pero creo que era más como que esa obsesión, esa perturbación sexual y aparte como que la disección, porque mayormente toda la carne la regalaba o la vendía. Sabía cómo Entonces, prepararla, incluso la sí, carne, la preparaba, la sazonaba con sal, con, o sea, muchas con chile, con cosas. otras cosas. De hecho, también lo curioso es que nunca vieron como con el lugar de los hechos, bueno, más bien hasta después dieron lugar de los hechos, después de 20 años, porque él abajo de su cama tenía el lugar donde las ponía, o sea, sí, 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 o sea, el lugar donde cometía esos crímenes, ¿no? Y no se imaginan literal nada más abajo de la cama. O sea, abajo de Un la sótano. cama tenía un sótano. Entonces era así como que un cuadro con una escalera y ahí bajaba y, o enterraba a las víctimas. O se me hace que a 2 cuadras de su casa también tiene un También lugar tenía un para lugar para llevarlas. llevarlas. Entonces, pues era un montón de cosas que tú dices, ¿qué Exacto. onda? Y aparte de un señor mayor, pues no te lo No te lo esperas. esperabas. Y le preguntaron, no sé, a los vecinos y así, y ellos decían Sorprendidísimos, que porque no. hasta era jefe de colonos. Él era el que arreglaba los baches de por ahí, era el que siempre estaba como al pendiente. Jamás llegaron a sospechar de él. Sí, entonces él utilizaba como que esta manipulación, esta máscara de ser una persona muy amable, de ser una persona muy servicial, que ayudaba a los demás, para pues esconder todos estos crímenes que él cometía. Exactamente. También aparte, bueno, lo que en alguna ocasión comentaron era que él, utilizaba como su manera era ir a bares o lugares cercanos. Mm, De él no se movía. De hecho, una de las víctimas estuvo muy dolido el esposo de una de las víctimas estuvo muy dolido con ese aspecto porque él comentaba que pues había sido parte de la familia, ¿no? O sea, ellos habían sido vulnerables con él, pues bueno, la situación terminó en un desastre, ¿no? En una sí, catástrofe. de Entonces, hecho, pues su última víctima los invitaba, esa familia lo invitaba a fiestas familiares, a reuniones, le tenían mucho aprecio, mucho cariño, y pues él se aprovechó de esa situación para llegar a asesinarla. exactamente, también tenía fotos en cámaras Polaroid se llama, creo. Polaroid, Polaroid, como ajá, como instantáneas. instantáneas, exactamente. Y mediante esas cámaras tomaba ciertas fotos de diferentes posiciones de las mujeres antes de asesinarlas o incluso asesinándolas, ¿no? Era una persona que tenía ahí sí tenía como, siento yo, que un trastorno obsesivo muy compulsivo, porque sí era todo demasiado estructurado, o sea, demasiado, demasiado, ¿no? O sea, los cortes, la manera en la que manejaba la situación, porque no era de un rato a otro, sino él se ganaba la confianza desde años, ¿no? De las personas Ujú. que ya sabía que él iba, pues, a cometer ese delito, ¿no? Entonces, creo que esa persona sí tiene un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy importante y, pues, bueno, cabe recalcar que también cometía esa parte de canibalismo, ¿no? También hacia las demás, o sea, le regalaba la carne y él también. Sí, cometió muchísimos, muchísimos, muchísimos crímenes, necrofilia, canibalismo, asesinato, robos, me imagino también. O sea, muchas cosas que tú te quedas así como, ¿qué ¿Qué onda? onda? Exactamente. De hecho, la casa tuvieron que Sí, derrumbar sí, la sí. casa, sacar todo para poder estar encontrando Los los restos. restos. Ujú. Sí, incluso también pues derribaban las paredes, o sea, no nada más donde las enterraban, sino también estaban investigando los muros, o sea, que dónde estaban, porque fueron muchas, muchas, muchas víctimas. Durante 20 años sin absolutamente nadie notar. Wow, yo digo. Y pues bueno, chicos, vamos con me parece que es el último caso. Este caso fue por ahí de los años 60, 70, entonces pues ya es un caso muy viejo, pero también nos impactó mucho. No es, sigue siendo un asesino serial muy fuerte, pero creo que el que más me impactó a mí es el de Atizapán, o sea, el que acabamos de mencionar, ese sí Sí, estuvo muy estuvo fuerte, muy muy, muy fuerte. loco.
Igual, si nosotros nada más les damos un contexto súper rápido, información muy rápida, nada más como que intentamos analizar un poquito la infancia, cuestiones psiquiátricas, psicológicas, pero si ustedes gustan encontrar más información en internet, en YouTube, pues ahí están todo, incluso pues entrevistas, reportajes, fotos, que no se los recomiendo, todo con No, discreción y todo con discreción responsabilidad, porque sí están pero sí fuertes. están fuertes. Ok, este asesino serial es llamado Goyo Cárdenas y es apodado el estrangulador de Tacuba. Este hombre, pues prácticamente era una persona muy, muy reservada, tuvo un padre muy ausente, o sea, su padre no estuvo presente. Me parece que tenía otros 4 hermanos que pues eran puros hombres y nada más una mujer. Tenía una relación muy, muy tóxica con su Con su mamá, o sea, mamá. realmente no se llevaban muy bien. Y pues la madre incluso argumenta que desde pequeño pues ya tenía como que ciertas cosas por ahí, ¿no? Por ejemplo, le gustaba torturar animales, tenía una madre muy, muy autoritaria, muy exigente, como que siempre muy controladora con él. Incluso él sufre de factores psiquiátricos, por ejemplo, a él le dio encefalitis de niño, que pues es una enfermedad autoinmune que causa alteraciones en el sistema nervioso, también pues sufrió epilepsia psíquica, lo que le causaba estos ataques o estas crisis de alucinaciones también visuales, auditivas, y se dice que pues durante estas crisis o estos episodios, pues él cometía sus crímenes, porque le sacaban muchísimo las emociones del lugar, o sea, era una persona que de repente le daban estos ataques y se iba a los extremos, o sea, unas emociones muy, muy intensas y más que nada, pues este odio también me imagino hacia las demás personas. Los crímenes que cometía, él se fijaba mucho en chicas menores de edad. Él teniendo alrededor de unos 26, 27 años, se fijaba en chicas de 16, de 17 años, incluso 15 o No, menores, 14, o 14. 14, claro. Y eran personas que pues se dedicaban a la prostitución, ¿no? Eran chicas que se dedicaban como que a la vida galante, me imagino que por falta de recursos, y este hombre se aprovechaba, las invitaba a su casa o a donde estaba y ahí cometía sus crímenes. Él llegó a estudiar incluso en la UNAM, o sea, era una persona muy, muy, muy Inteligente. inteligente y, y pues igual, o sea, como que él estaba estudiando ingeniería química, algo así, también tenía como que una afición a cierto punto con la cirugía, con la medicina, con cuestiones de anatomía. Entonces, pues él estrangulaba a sus víctimas, las mataba, incluso creo que llegó como que a Necrofilia también también. necrofilia, tener relaciones sexuales con los cadáveres y ya después pues pues sí, me imagino que las dejaba en algún lugar o así, pero sí eran cosas muy, muy fuertes. Exactamente. También, bueno, cabe recalcar que también tiene una madre muy autoritaria, ¿no? O sea, su padre fue ausente, fue un padre ausente, y la madre era muy autoritaria, él tenía varios hermanos, y pues bueno, la madre fue muy autoritaria con él y siento que hasta cierto punto una relación súper tóxica con ella, hasta incluso llegó a cubrir los asesinatos, ¿no? O sea, llegó a Ujú. justificar a su hijo, pues sí, obviamente para salvarlo de entrar a un juicio y pues poder salir libre mediante diciendo que tenía una enfermedad pues mental, cosa que sí era cierto. O sea, de hecho sacamos un factores psiquiátricos muchísimos, pudimos sacar muchísimos factores psiquiátricos que estuvimos investigando y él sí, creo que a diferencia de los otros asesinos, sí tiene un historial psiquiátrico muy fuerte, muy denso y que hasta cierto punto pues logra pues relacionarse con la manera en la que actuaban los asesinatos. Sí, aparte, en su genética hay muchísimos factores psiquiátricos, o sea, su Exacto. mamá tenía trastornos, sus hermanos, Su mamá le daba, no, el papá, ¿no? El papá al era el papá le que daban migrañas muy fuertes hasta los 31 31. años, o sea, eran cosas que investigamos todo su historial familiar y encontramos muchísimas cuestiones que pues eran genéticas. Entonces, pues él al tener como que todo ese historial genético hereditario, más con estas cuestiones, pues como que se dispara el gen y eso hace que llegue a como que a estos puntos, ¿no? Exactamente, exactamente. También, bueno, sí, también nos podemos a pensar esa cierta herida, quizá a lo mejor de un trauma pues sexual, debido a que también comentaban que cuando él era pequeño pues mojaba la cama.
¿no? No te mojaba la cama, tenía ciertas actitudes pues extrañas en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues creemos que también puede ser un trauma pues sexual desde esa índole, ¿no? Él comenzó su vida sexual desde los 11 años, algo así. Y se me hace muy, muy loco porque pues en general creo que, bueno, es parte también lastimosamente de la cultura en que los hombres inician su vida sexual un poco antes, pero pues a los 11 años pues es un niño, o sea, realmente tu Exactamente. cuerpo ni siquiera está Está preparado. preparado para tener relaciones sexuales con alguien más, ni siquiera sabes qué onda y más en esos años no sé, no había educación sexual, pero para nada. Además, él tenía neurosis obsesiva, que es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, donde pues estas personas son muy, muy controladoras, también como que tienen cierta desviación sexual, o sea, son personas muy Exacto. explosivas también, o sea, un montón de cosas que encontramos que son más psiquiátricas que... Exactamente. También de ese tema psiquiátrico, también él tenía una obsesión o un miedo a perder el control. Y cuando él sentía que perdía el control, tenía ataques o choques eléctricos por el mismo tema de la de la epilepsia. epilepsia. Exactamente. Sí, sí, lo que pasa con la epilepsia, pues supongo que, pues no sé, algunos de aquí no me dejarán mentir, que es prácticamente que tus neuronas como que sufren un choque Choque eléctrico. eléctrico y eso pues hace que tengas, no sé, espasmos o ciertos movimientos involuntarios. Entonces, pues sí, combinado con todo esto, pues él durante estas crisis de epilepsia, pues también se desataban sus emociones y cometía actos muy, muy impulsivos. Exacto. Incluso también tenía también este aspecto de psicosis y alteraciones en el sistema nervioso, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, son muchísimos factores. También, de hecho, tenía epilepsia psíquica, que también lo que hablábamos, y qué otra cosa, y bueno, la que hablábamos de la encefalitis autoinmune. Siento que son muchísimos factores más psiquiátricos, quizá también psicológicos, pero también muy, muy psiquiátricos, ¿no? Desde ese Ujú. punto. Y de hecho, una cosa que descubrimos que a mí me dio coraje, la verdad, es que, por ejemplo, él cuando, no sé, pues su mamá literal fue y le contó sus crímenes. Ah, porque su última víctima no fue una prostituta, sino fue una chica, tuvo Compañera de la una universidad. compañera de la universidad, fue una estudiante que pues no le hizo caso, creo que lo rechazó porque pues él como que generó sentimientos hacia ella, esta chica pues pareció no estaba interesada, entonces él pues cometió el crimen con ella y pues tuvo también relaciones con el cadáver, o sea, una cosa súper, súper fuerte. Ahí fue cuando las autoridades como que lo descubrieron y lo iban a encarcelar, pero también, pues él fue con la mamá, le confesó el crimen y la mamá como si nada, pues le dijo de que no, pues finge que tienes una enfermedad mental, ve al psiquiátrico y ahí, o sea, no te pueden arrestar porque pues es algo que tú no controlas, ¿no? Según. Entonces, pues al final como que realmente pues no le funciona, lo meten a la cárcel. No, lo meten a un centro. Ah, no, sí, a Ah, la cárcel, sí, Palacio cierto. del Lecumberri, algo así se A llamaba, pero Lecumberri, pues ajá. era como una tipo prisión. Lo tenían con las personas que pues eran con enfermedades mentales. Ya después no recuerdo si él logra salir o algo así, lo cambian a un psiquiátrico, después pues se escapa o algo parecido y ya después lo vuelven a meter a prisión. Sin embargo, como era una persona muy inteligente, durante el tiempo que estuvo en prisión, pues se pone a estudiar derecho. Entonces saliendo, pues tiene como que esa situación, no sé si era cercano a personas allegadas a la política o algo parecido, que le ofrecen incluso Una un beca. puesto en una beca también en Pemex tuvo, incluso le ofrecen un lugar en la Cámara de Diputados, o sea, cosas muy, muy fuertes que tú dices, pues, ¿qué onda? O sea, lo ponían incluso como ejemplo, ¿no? De una persona que se podía De readaptar adaptación a social. la sociedad, que era una persona que pues muy inteligente, que podría como que tener cierto poder en la política a pesar de los crímenes que cometió. Y la verdad, pues yo digo, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, siguen siendo pues víctimas y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que tuviera como que estas cuestiones psiquiátricas que no le dieron muchísima pena, condena en la prisión, ¿no? Entonces pudo salir antes. Me parece que ya falleció, Sí, ya falleció. pero sí fue un caso también muy sonado en México. Sí, casos mediáticos, exactamente. Exactamente, chicos. Entonces, a ver, a ver, A ver. ¿qué podemos rescatar de esto?
Yo creo que a pesar de que sí los factores hereditarios genéticos influyen mucho en que una persona pueda generar un trastorno, que pueda desarrollar alguna cuestión mental, yo creo que la infancia es sumamente importante. O sea, la manera en la que nosotros criamos a los niños, la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos es súper, súper, bueno, yo no tengo hijos, con, yo con no sus tengo hijos, hijos con sus hijos. con sus hijos. Pero la manera en la que nos relacionamos con los niños es sumamente importante porque son personitas que absorben todo, o sea, todo lo ven y lo replican, son personas que pues necesitan muchísima atención, mucha comprensión, mucho amor para desarrollarse de manera correcta y vemos aquí muchísimos traumas tanto de represión, de falta de apoyo por la familia, de falta de atención, negligencia por los padres, abusos sexuales, físicos, o sea, muchas cosas que estos niños tuvieron que pasar en su infancia para que ellos llegaran a este punto de agarrarle un odio no solamente a pues a sus cuidadores, sino un odio hacia las demás personas que pues realmente pues no tenían nada que ver en estos casos, ¿no? Entonces sí creo que es sumamente importante que hagamos conciencia de que las infancias son Tiene que ser un espacio indispensables seguro. y tienen que ser un espacio seguro. O sea, no intentar criar mejor a los niños, intentar darles un espacio donde se sientan con confianza para desarrollarse completamente en todos los aspectos, para Sanamente. crecer sanos, donde tengan una estabilidad y una inteligencia emocional adecuada para que puedan llegar a ser adultos funcionales, porque los niños rotos terminan siendo adultos rotos también. Entonces, esto lo vemos mucho que pues en un anterior capítulo hablamos de la cultura mexicana, que creo que tiene mucho que ver la sociedad en la que estamos, la manera en la que criamos. Afortunadamente, últimamente ya no es tan común estas violencias, pero tenemos muy, muy normalizada la violencia y la represión en las infancias, en la sociedad. Exactamente. Y también, bueno, no olvidemos también este aspecto de que obviamente sí, este tipo de personas sí cometieron actos muy atroces, pero también por una situación de salud mental, ¿no? No Ujú. olvidemos esta parte de acudir con un psiquiatra, de acudir con un neurólogo y ver cuál es nuestro diagnóstico, ¿no? Creemos que eso se pudo no haber evitado, quizá a lo mejor esto ya es algo, un tema muy subjetivo y va dependiendo de muchísimos factores, pero sí creemos que quizás si hubieran tenido una atención psiquiátrica más adecuada, quizás pudiera haber sido menor todos esos actos tan atroces, ¿no? Creemos que es importante que al momento de que nosotros Distingamos. distingamos algún tipo de síntoma en nuestra parte física, en nuestra parte, porque podemos ver que no solo fue ese aspecto de salud emocional, sino fue salud mental y también salud física y biológica, ¿no? De un simple golpe, como lo vimos con Raúl, creo que Con fue, Juan digo, con Carlos. Juan Carlos, un simple golpe en la cabeza, todo lo que pudo haber detonado, y aparte otros factores médicos muchísimo, muy importantes, ¿no? Porque la mayoría de los asesinos, cuando les preguntaban, oye, ¿tú estás bien? Ellos decían, no, yo estoy perfecto, pero porque ellos realmente no tenían la conciencia o no tenían también la apertura de los medios para poder informarse y para poder saber qué es lo que estaba pasando en ellos mismos. Obviamente no son actos que se justifiquen, ¿no? Claro que son actos muy delicados, pero sí también tiene que ver mucho con ese tema de la salud mental, de la salud mental, de buscar esta parte de apoyo y de buscar ayuda, porque pues ellos hasta la fecha creen que están bien y que no ocupan apoyo, ¿no? También el tema de estar revisando todas las heridas que hemos vivido en nuestra infancia y nuestras heridas incluso de adultez y cómo nos afectan a nosotros y cómo nos afectan en relacionarnos con las demás personas, ¿no? Obviamente sabemos que pues todos somos seres humanos y también sabemos que incluso llegamos a caer en la tentación quizá de muchísimas otras cosas, pero también tener en conciencia de que si algo está fuera de lo normal, fuera de nuestra zona de control, quizá a lo mejor o que creemos realmente sano para nosotros, acudir a ayuda, buscar realmente ayuda y no quedar solo con esta parte de los estigmas, porque todo esto genera esto que acabamos de decir, ¿no? Ujú. Entonces, creemos que son temas bastante delicados. De hecho, este tema, la verdad, nos dio muchísimo como ansiedad subirlo porque sabemos que es un tema muy delicado, pero esto lo hacemos precisamente porque queremos que ustedes vayan, sean conscientes y distingan los patrones de comportamiento de cada una de esas personas. Si ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación muy similar a estos patrones, pues la apoyen, busquen ayuda y eviten que se suceda todo este acto tan atroz, ¿no? Porque consideramos que si a lo mejor esas personas hubieran tenido una red de apoyo o incluso hubieran
te habían abierto incluso la posibilidad de compartir su sentir, quizás se pudiera haber evitado todo esto, ¿no? Quizá la mayoría pudo haber sido un tema de represión. Entonces, queremos que ustedes realmente sean conscientes de todo esto y con todo respeto, incluso tanto para esas personas, obviamente, y también para los familiares, para la sociedad en general, y también respeto hacia las víctimas. Queremos decirles que únicamente ese tema fue información, porque nuestro podcast está dirigido, a la salud mental, entonces únicamente fue como ese aspecto de analizar los factores, muy independientemente del acto, muy independientemente de la persona, sino para que ustedes puedan utilizar información y ustedes puedan distinguir por los distintos padecimientos que puede haber. Sí, ahora, estos 4 personajes son muy poquitos a comparación de muchos casos, muchas cosas, no solamente de México, sino también estuvimos viendo asesinos de otros lados o personas que cometen otros crímenes. Entonces realmente es muy, muy importante ver estos patrones de conducta y estar conscientes de que muchas veces son cuestiones emocionales, o sea, muchas veces son cuestiones que se pudieron haber evitado, que si se hubiera dado la atención temprana y adecuada, tanto psiquiátrica como psicológica, otra cosa hubiera sido. O sea, otras personas hubieran sido, otras situaciones hubieran sucedido en sus vidas y se hubieran evitado muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos actos. Entonces tengan en consideración esto, vayan a terapia, vayan con atención psicológica, consigan una red de apoyo. No decimos que pues todos tengan esta historia de vida, sin embargo, sí es muy importante centrarnos en la salud mental, en la salud psiquiátrica, psicológica, y si consideran que necesitan ayuda y atención, pues adelante. O sea, realmente nosotros queremos abrir este espacio para para concientizar, para que ustedes sean conscientes de que todas estas cosas emocionales, psicológicas, influyen en muchísimos aspectos, influyen en toda nuestra vida. Entonces es muy importante la salud mental, hay que prestarle la atención debida y pues nada, les pedimos nuevamente discreción porque pues son temas delicados, ya si gustan investigar por su cuenta o buscar más información en otras fuentes, es totalmente válido. Esto nada más, como dice María, era una cuestión para analizar patrones de comportamiento, cuestiones de infancias, factores que pudieron haber influido para que estas personas terminaran cometiendo estos crímenes tan atroces. Muy bien, chicos, esperemos que este capítulo pues los haya dejado reflexionando, los haya dejado pues con una conciencia más abierta y sobre todo pues abrirnos a la posibilidad de buscar ayuda y de distinguir ciertos patrones. A recalcar y volvemos a repetir nuevamente, es con todo respeto para ustedes, para nosotros los exponentes, ¿verdad? Para ustedes los escuchas, para las personas que mencionamos aquí, para los familiares, la sociedad en general. Únicamente es un tema meramente informativo y que a ustedes les puede ayudar. Y pues bueno, chicos, esperemos les haya gustado este capítulo especial por estas fechas. Disfruten mucho estos meses que quedan del año. Y pues nada, ¿quieres agregar otra cosa? Pues nada, los queremos mucho. Gracias por seguir aquí, gracias por seguir escuchándonos, seguir sintonizándonos. Sabemos que no será posible sin ustedes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Y pues más que nada en Instagram, síganos. También estamos en TikTok. Estamos muy activos en Instagram. Y pues nada, sigan nuestras redes sociales, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, comenta aquí abajo si tienes algo que agregar, algo que decir también. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Estén al pendiente de esos capítulos porque se vienen capítulos muy interesantes, capítulos que van a ser de muchísimo aporte. Entonces esperemos